Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Este jueves comenzamos nuestro informativo con la visita conjunta que han hecho los mandatarios de Alemania, Francia e Italia al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Posteriormente se les ha unido el presidente de Rumanía. Todos han querido trasladar en persona un mensaje de apoyo de la Unión Europea. El objetivo del viaje es garantizar la continuidad de las ayudas económicas y armamentísticas. Durante su visita, como ven, Scholz, Macron, Iohannis y Draghi han estado en Irpin, donde, al igual que en la vecina Bucha, se descubrieron casi 300 civiles muertos tras la retirada de las tropas rusas a finales de marzo. Tras comprobar la destrucción de la ciudad, Macron ha hablado de crímenes de guerra. Rusia ha señalado que espera que la visita no se concentre en el suministro de armamento después de que Estados Unidos ya haya anunciado que enviará otros 1.000 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania y después de que los rusos hayan cerrado aún más el grifo del gas a Europa, reduciendo el suministro que llega por el gasoducto Nord Stream. Además, les hablaremos del elevado aumento de la inflación que ha hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos haya anunciado la mayor subida de los tipos de interés en 28 años. También veremos cómo está afectando la ola de calor a España, cómo se retoma la operación Paso del Estrecho entre este país y Marruecos después de 2 años, o cómo se siguen multiplicando los casos de viruela del mono. Más sobre estas y otras noticias después de nuestros titulares. El presidente francés, el canciller alemán y el primer ministro italiano se reúnen en Kiev con el presidente de Ucrania para mostrarle el apoyo de la UE. Rusia asegura haber disparado misiles de largo alcance para destruir un arsenal en Lugansk. Siguen sin corredor humanitario los civiles refugiados en la planta Azot. Un pescador confiesa haber asesinado al periodista y al antropólogo desaparecidos en el Amazonas. Han sido localizados los enterramientos. Aparecen 150 cartas dirigidas a Gabriel García Márquez. Están firmadas por Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Woody Allen, Fidel Castro o Bill Clinton, entre otros. La Unión Europea quiere lanzar una señal fuerte de apoyo a Ucrania. Para ello y para escenificar la unidad europea han viajado a Kiev el presidente francés que preside este semestre la UE, el canciller alemán y el primer ministro italiano. Representan las 3 mayores economías del bloque comunitario. Durante el trayecto en tren se han reunido durante 2 horas para preparar su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Este es el mensaje del presidente francés Emmanuel Macron para el pueblo ucraniano. Un mensaje de unidad europea dirigido a las ucranianas y ucranianos, de apoyo para hablar tanto del presente como del futuro, porque las próximas semanas, lo sabemos, serán muy difíciles. La visita se produce tan solo 4 días después de la presidenta de la Comisión Europea, durante la que habló con Zelensky sobre las aspiraciones de Ucrania de entrar en la UE. Y en vísperas de 3 importantes citas, la cumbre europea de los próximos días 23 y 24, en la que se abordará la candidatura de Ucrania, la cumbre del G7 en Berlín y la de la OTAN en Madrid. La ONU ha expresado su profunda preocupación por la inseguridad de los civiles que siguen atrapados en Severodonetsk. Al parecer son centenares los que están acorralados en los sótanos de la planta química de Azot, con un suministro de agua potable, alimentos y electricidad cada vez más reducido. Los bombardeos rusos no se han interrumpido, lo que ha impedido un corredor humanitario, frustrando las esperanzas de una evacuación. Ambas partes se culpan mutuamente. Los ucranianos aseguran que la oferta rusa de una salida segura de los civiles estaba condicionada a la rendición. Saviano Abreu, en nombre de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, recordó en este tuit que ambas partes del conflicto tienen la obligación, según el derecho internacional humanitario, de proteger a los civiles, por lo que tienen que asegurar a las personas que quieran abandonar la ciudad que puedan hacerlo con seguridad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó su discurso nocturno para agradecer al presidente estadounidense Joe Biden la promesa de otros 1.000 millones de dólares de ayuda armamentística a Ucrania. Tanto Estados Unidos como Zelensky han dicho que la batalla en el este de Ucrania ha llegado a un momento crucial en la guerra. Rusia afirma haber lanzado misiles de largo alcance para destruir un arsenal en la región occidental de Lviv, donde se almacenaban municiones para armas suministradas por la OTAN. Mientras tanto, siguen llegando en trenes los vecinos de más edad y los discapacitados de la región de Donetsk, después de haberse visto obligados a abandonar sus hogares debido a los combates cada vez más destructivos en Donbass.
La OTAN destaca la importancia de su apoyo a Ucrania en uno de los momentos más críticos de la guerra, cuando se libra la batalla decisiva por el Donbass. El ministro de Defensa ucraniano ha comunicado a sus homólogos de la Alianza Atlántica cuáles son las necesidades urgentes en la campaña militar contra Rusia. El secretario de Defensa de Estados Unidos ha anunciado más ayuda para Ucrania. Estados Unidos proporcionará un paquete adicional de ayuda a la seguridad para Ucrania de $1.000 millones. Incluye municiones MLRS guiadas, 18 obuses M777 y los vehículos tácticos para remolcarlos, y 36.000 cartuchos de munición de 155 milímetros. El paquete también incluye $650 millones para adquirir otros 2 sistemas de defensa costera y miles de radios de seguridad, dispositivos de visión nocturna y miras térmicas. En un discurso ante el Parlamento checo, el presidente de Ucrania ha insistido en su mensaje. Ucrania debe conseguir todo para ganar: armas modernas y suficientemente potentes para obtener una ventaja sobre el ejército ruso, apoyo financiero para tener recursos frente a Rusia, cuyos ahorros e ingresos siguen siendo muy importantes. En 100 días de esta guerra, desde el 24 de febrero, Rusia ya ha ganado 93.000 millones de euros solo con la venta de energía. Ucrania insiste en que apenas ha recibido el 10% de lo prometido, pero si el quién da qué es tan importante, no lo es menos el cuándo, y para eso Ucrania tiene una única respuesta: lo antes posible. Gazprom cierra aún más el grifo del gas a la Unión Europea. El gigante gasista ruso ha anunciado que reducirá a partir de este jueves la capacidad de suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream hasta los 67 millones de metros cúbicos al día. La compañía estatal rusa justifica la decisión alegando problemas técnicos en una estación de compresión en Portovaya, en la región de Leningrado. Entre tanto, también se ha reducido en un 15% el volumen de gas que recibe Italia, sin que se haya expuesto ningún motivo. Recientemente, el gigante gasístico ruso cortó el gas por no pagar en rublos por el suministro a Países Bajos, Polonia, Bulgaria, Finlandia, a compañías de Dinamarca y Alemania. Medida drástica de la Fed contra la inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido el tipo de interés oficial en 0,75 puntos, el mayor aumento en 28 años, para frenar la constante alza de los precios, que se ha colocado en la tasa más alta en los últimos 40 años, el 8,6%, especialmente por el encarecimiento de la energía. Se trata de la tercera subida desde marzo y la más importante desde 1994, cuando Bill Clinton era presidente del país. Además, la Reserva Federal ha anunciado que seguirá reduciendo su cartera de deuda pública del gobierno. El Banco Central Europeo también trabaja en ese sentido y ha acordado crear un instrumento para frenar futuras crisis de la deuda soberana de la eurozona. La decisión se ha adoptado este miércoles tras la reciente escalada de las primas de riesgo. Canadá y Dinamarca han puesto fin a la llamada Guerra del Whisky. Una guerra que nada tenía de violenta, pues se disputaba comanderas y botellas de licor y tenía como objeto una isla diminuta, estéril y deshabitada situada en el Ártico. Después de medio siglo disputándose la isla de Hans, los dos países han llegado a un acuerdo para dividirla, creando la primera frontera terrestre entre Canadá y Europa. Pero no se engañen, el control de este ínfimo territorio situado en la costa noroeste de Groenlandia no es una cuestión baladí, teniendo en cuenta la pelea actual por el control de los recursos del Ártico entre los países ribereños. Daneses y canadienses han visitado la roca en helicóptero durante las últimas décadas para reclamarla, lo que ha dado lugar a protestas diplomáticas, campañas en Internet e incluso un llamamiento canadiense a boicotear los pasteles daneses. Durante estas visitas ministeriales plantaban una bandera y dejaban una botella de whisky o de aguardiente para la otra parte. Ahora el whisky sirve para brindar por la paz. Vuelven las largas colas y los coches repletos para cruzar los puertos del sur de España. España y Marruecos han retomado la operación Paso del Estrecho este miércoles. El mayor movimiento migratorio del mundo entre dos continentes estaba suspendido desde 2020 por la pandemia y la crisis diplomática entre Madrid y Rabat. Durante el verano y hasta el 15 de septiembre se abren las fronteras para facilitar el regreso a su país de origen de más de 3 millones de magrebíes. Los puntos neurálgicos del dispositivo están en Cádiz, en los puertos de Algeciras y Tarifa, por ser los más próximos a los puertos de Tánger y Ceuta.
La última operación Paso del Estrecho fue en 2019, con el cruce de más de 3.300.000 pasajeros y 760.000 vehículos, un récord desde el año anterior. Para su retorno a Europa seguirá siendo necesario que presenten un certificado de vacunación o test de COVID-19 negativo realizado con 72 horas de antelación. Un pescador confiesa haber asesinado al periodista y al indigenista desaparecidos en el Amazonas. La policía brasileña aseguró este miércoles que un sospechoso declaró haber matado al periodista británico Don Phillips y al experto indígena Bruno Pereira en la Amazonia. Tras una semana de búsqueda, la policía localizó los enterramientos. El primer detenido por este caso, conocido como Pelado, el señor Amarildo, decidió voluntariamente confesar el delito. Narró con detalle y señaló el lugar donde había enterrado los cuerpos. El indigenista Bruno Araujo Pereira desapareció el 5 de junio cuando navegaba junto al periodista del diario británico The Guardian, Don Phillips, por un río del Valle de Yabarí, región selvática próxima a las fronteras de Brasil con Perú y Colombia. Recogían material para el libro en el que el periodista trabajaba sobre las amenazas que sufren los indios en la región. En Brasilia, los trabajadores de la Fundación Nacional del Indio celebraron una vigilia en recuerdo de los dos asesinados. El líder indígena ecuatoriano Leonidas Iza ya es libre, pero bajo medidas cautelares. Así celebraban sus seguidores el momento de su liberación. Su detención había avivado las protestas que desde el lunes vive Ecuador. Una lucha que aún no ha acabado, según el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Mantenemos la lucha. No es, compañeros, aquí que vamos a quitar el derecho de nadie. Iza es el promotor de las manifestaciones contra el gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso, en las que las nacionalidades indígenas reclaman rebajas en los precios de combustibles y la renegociación de las deudas de los campesinos con la banca. Aquí nadie ha salido a desafiar la ley. Nadie, compañeros. Solo hemos salido porque el hambre, las injusticias, ha tomado cada uno de nuestros hogares. A pesar de haber sido detenido, según sus abogados, por paralizar el servicio de transporte bloqueando carreteras durante las protestas antigubernamentales, las movilizaciones han continuado otro día más paralizando las carreteras con neumáticos quemados y camiones. Las protestas ya han dejado varios coches policiales incendiados, periodistas agredidos, policías retenidos y pozos petrolíferos paralizados. Los diplomáticos de la Embajada de Arabia Saudí en Washington no lo podrán obviar. La calle en la que se encuentra la legación diplomática fue rebautizada este miércoles con el nombre de Jamal Khashoggi, en memoria del columnista de The Washington Post asesinado en el consulado saudí de Estambul en 2018. El entorno del periodista que acudió a la inauguración criticó a Joe Biden por su próximo viaje a Arabia Saudí. John Hinckley, el hombre que intentó matar en 1981 al entonces presidente estadounidense Ronald Reagan, quedó este miércoles en libertad sin restricciones, tras 41 años sometido a una estrecha vigilancia en un hospital psiquiátrico y después a domicilio. En el atentado de 1981, Hinckley hirió de gravedad a Reagan de un balazo cerca del corazón. Fue declarado no culpable por su enajenación mental. El verano se instala en buena parte del mundo occidental y con él llega una ola de festivales y el que parece ser el mayor brote de la viruela del mono fuera de África. Esta enfermedad es una infección viral que se manifiesta principalmente con un sarpullido y fiebre. Se transmite a través del contacto físico cercano, incluidas las relaciones sexuales. También se transmite por un contacto prolongado cara a cara a través de gotículas al respirar y al tocar objetos contaminados. Se han confirmado 1.500 casos en Europa, el 85% del número total a nivel mundial. Hemos entrado en los meses de verano en el hemisferio norte con el turismo de verano, varios eventos del orgullo, festivales de música y otras reuniones masivas planeadas en toda la región. Estos eventos brindan la posibilidad de interactuar con jóvenes sexualmente activos y de gran movilidad. La viruela del mono no es una razón para cancelar eventos, sino una oportunidad de aprovecharlos para impulsar el combate.
La OMS dice que es vital que los responsables de estos eventos le digan a la gente cómo protegerse. Aconseja aislarse en casa si se sospecha que se tienen síntomas. Dice que se debe evitar el contacto piel con piel o cara a cara, incluido el contacto sexual con cualquier persona que tenga síntomas, y que los objetos y superficies se deben limpiar con regularidad si se usan con frecuencia. La ola de calor y la sequía multiplican los fuegos en España y dificultan las tareas de extinción. En Cataluña se lucha contra varios incendios, los más importantes los de Artesa de Segre, en la provincia de Lleida, y a donde corresponden estas imágenes, el de Castellar de la Ribera, también en Lleida, y el de Cormera d'Ebre, en la provincia de Tarragona. En estos fuegos se han quemado ya más de 1.100 hectáreas. La Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa se ha unido a los esfuerzos de los bomberos de la Generalitat de Cataluña, que han desplegado 155 vehículos terrestres y aéreos, y piden extremar las precauciones a la población. Estamos en una situación de emergencia global a nivel de Cataluña. También la población que nos echa una mano en el sentido de que intenten evitar esos puntos de peligro, esas barbacoas, esas salidas no necesarias, esas salidas a pasear por el bosque. Varios incendios también en la norteña región de Navarra. Sigue sin control un fuego en la Sierra de Leire, que ha obligado a la evacuación preventiva del monasterio de Leire y la movilización de la Unidad Militar de Emergencias por el riesgo potencial para la población. Preocupa también el fuego en Valderrobres, en la región de Aragón, ya que las llamas se acercan al casco urbano. La precoz ola de calor que azota a mediados de junio a España pega fuerte en ciudades del sur como Córdoba o Sevilla, con temperaturas que rozan los 50 grados. Los turistas buscan fuentes para refrescarse, heladerías y algo de sombra para protegerse del sol. Paseamos un poco y hay que soportar la calor como se puede. Y estamos aquí por Córdoba, que hemos pasando el día y hace un calor enorme. Un calor insoportable. Esta ola de calor, la más intensa para mediados de junio de los últimos 20 años, continuará al menos hasta el sábado. Lo primero que nos pide nada más llegar es mesita en el salón. La terraza la suelen evitar. Y lo primero que hacen nada más llegar es eso, pedirnos un vaso de agua. Antes de la consumición, pedirnos agua. 15 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas, casi la mitad bajo aviso naranja. En Sevilla, con la fuerte ola de calor, los caballos de los carruajes sufren a pleno sol. Esta atracción turística es muy popular en el sur de España, pero con las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, los cocheros tienen que tomar más precauciones. Nosotros cuando llegamos de un recorrido, intentamos hacer el recorrido lo más lento posible para que no se agite, y cuando llegamos los bañamos, se refresca y vuelta a empezar. El Cortijillo de la Lola es un refugio para animales en la localidad de Umbrete, en la provincia de Sevilla. Su fundador, Germán Martín, pide más zonas de sombra y controles para garantizar que los caballos de carruajes descansen entre los recorridos. Claro, no es lo mismo estar a la sombra en un prado soportando el calor, o al sol, pero pausados y viviendo su vida, a tener que llevar un coche con 5 o 6 turistas, 700 kilos... a una temperatura de 45 grados y venga a dar vueltas por la ciudad que hace un calor horroroso. Y claro, de alguna forma tienen que regular y estar un poco encima tanto el Ayuntamiento como Seprona para que no se den todos los años tantos casos de muertes de animales por golpes de calor y por no parar de estar trabajando en unas condiciones que realmente no son soportables para los animales. Este refugio trata de concienciar positivamente para mejorar el trato que se da hoy en día a los animales de granja. Descubiertas 150 cartas dirigidas a García Márquez. Pablo Neruda, Bill Clinton, Fidel Castro, el subcomandante Marcos, Joaquín Sabina o Woody Allen son los autores de algunas de las cartas recientemente descubiertas por la nieta del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ahora se exponen en la Casa Familiar de Ciudad de México antes de pasar a formar parte de la colección del autor de la tejana Universidad de Austin. Aparecieron cuando la nieta del novelista, Emilia García Elizondo, buscaba fotos para conmemorar los 40 años de la concesión del Premio Nobel al novelista colombiano. Estábamos en un estudio en donde hay un gran mueble con muchos álbumes de foto. Vi que arriba a la izquierda, en uno de los muebles, había una caja que decía nietos.
y pues me sentí con la libertad de abrirla, claro, ya que tenía una etiqueta casi con mi nombre. De las 150 cartas dirigidas a Gabriel García Márquez, la más preciada para su hijo, Gonzalo García Barcha, es una nota manuscrita para felicitarle por el cumpleaños del poeta chileno Pablo Neruda. Que es una carta, es la más antigua de todas, es del 72, y bueno, a mí me impresiona mucho todo lo de Neruda. Está escrita con su marcador verde, papel membretado de la Isla Negra, en fin, esa es realmente una carta pues muy conmovedora, muy oficial. 40 de las cartas, ahora recuperadas, estarán expuestas en la Casa de la Familia en Ciudad de México hasta el 15 de agosto. Pues estas han sido las noticias que destacamos en el informativo de hoy. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán el examen médico de unas crías de lince en la localidad de Rodas, en Francia. Gracias por seguirnos y feliz jueves. Uy, eso es normal. Moi? Ouais, je te le fais dans feuille de face. Regarde ça. Yes. C'est une chose vous prendre.